Leímos en la Torá, en la Parashá Nitzavim, Ki Yashuv Hashem lasus aleja, lato kashesas al aboteja. Va a volver, Yashuv Hashem lasus. Hashem se va a volver a regocijar, así como se regocijó con tus antepasados. Como explican los Jajamim, evidentemente los antepasados son Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que nosotros sabemos de Parashá Kitabó, de la Parashá de las reprimendas. Y en Parashá Nitzavim nos dice que si nosotros vamos a ir por el buen camino, vamos a retornar al buen camino. Hashem también, que Yashuv, Hashem va a volver, la sus, a regocijarse con ustedes, Kashersas a la boteja, así también como siempre se regocijó con nuestros antepasados. La palabra sas viene de la palabra sazón, sazón besimja. Son varias formas diferentes para explicar una cuestión de felicidad. La más conocida es simja. Siempre uno dice simja, que simja es alegría. Y debemos entender que en este versículo no usa la palabra que Hashem se va a volver a alegrar con nosotros, sino dice claramente que ayuda Hashem lasus. Lasus significa la palabra sazón, que significa es un regocijo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre sazón y simja? Jajamín muchas veces en la Torá, a veces hablan de la palabra sazón y a veces hablan de la palabra simja. ¿Cuándo va sazón y cuándo va simja? Y por cuanto que nos estamos acercando al verdadero juicio de Rosh Hashanah, Yom Adim, el día de Rosh Hashanah, también encontramos la expresión lasus, evidentemente en el momento más crucial del día de Rosh Hashanah, el sonido del shofar, lo que dice la Torá, que se debe tocar el shofar, debemos escuchar el sonido del shofar, y previo al sonido del shofar, nosotros decimos Sas Anoji al Imbrateja, que Motze Shalal Rab. De vuelta, me voy a regocijar. Eso es lo que decimos momentos previos a escuchar el shofar, a que se toque el shofar. Sas Anoji al Imbrateja. Me regocijo con tus palabras, como aquella persona que encuentra un gran tesoro. También vemos que antes de tocar el shofar, antes de escuchar el shofar, también se hace mención Sas Anoji, dice el Salmo. El rey David dijo Sas Anoji, me voy a regocijar con tu palabra. Y después se toca el shofar. No se utiliza la palabra simja, sino que se utiliza la palabra, de vuelta, sazón, el regocijo, que debemos entender, en menester entender, cuando se utiliza la palabra simja, como hablamos antes, y cuando se utiliza la palabra sazón. Ya encontramos que en la Torá Parashá Nitzavim dice que Yashuv Hashem lasus, Hashem se va a regocijar, que ayer sas a la boteja, como Abraham, Isaac y Jacob usa la palabra sazón. Y acá encontramos en el mismísimo Magzor, el momento más culmine, el núcleo principal de Rosh Hashanah, que es el sonido del shofar, que acá dice Sas Anoji alim brateja, que significa que me regocijo con la palabra de Hashem. Así también encontramos cosas conocidas por nosotros en la medida de Purim, lo decimos todas las semanas, la Yehudi Maita Orá Besimha Besazón. Beikar Kenti Elano, nosotros decimos Motzei Shabbat en el momento del Abdalá, y está extraído de la historia de la Megillat Esther, y decimos la Yehudi Maita Orá Besimha Besazón. También utilizamos la palabra Simha y también utilizamos la palabra Sazón. Entonces explican los Jajamim, el Talmud analiza cuándo es simja y cuándo es sazón. La Yehudi Maita Orá, ya explicamos varias veces que la palabra Orá es la Torá, Orá, la luz que nos ilumina es la Torá. Simja, explican los Jajamim que la simja son Yamim Tovim, Yom Tov es llamado simja, es Yom Tov. La Besamachta Bejageja son los Moadim, los Hagim. Sazón, explica la Gemara, sazón es el Brit Milá. Cuando dice la palabra sazón, es Brit Milá, que estamos contentos, nos regocijamos
con el Brit Milá, y hace mención al versículo que hablamos anteriormente, que se dice antes de hacer sonar el shofar, Sas Anoji Alimbrateja, que como es sabido que el rey David dijo este versículo sobre el Brit Milá cuando se estaba bañando y estaba despojado de mitzvot. Cuando se dio cuenta, se percató que tenía el Brit Milá, se puso contento, me regocijo. Imbrateja es la pronunciación, el pacto que hizo, el pacto de nuestra sangre, el pacto de nuestra carne, que Hashem hizo con el pueblo de Israel. Eso es el Brit Milá. La Yehudim Aitá Orá Besimjá son los Hagim, Sazón son el Brit Milá. Ese es lo que llamamos. Entonces, para ir al punto principal, punto neurálgico también, hay otro versículo conocido por nosotros que también utiliza la palabra sazón, y nos estamos refiriendo cuando nos vamos a dormir a la noche, evidentemente, decimos el Shema Israel. Jajamim estipularon en la tefilá que se debe decir un salmo, el Salmo 51. En el Sidurim está el Salmo 51, y ¿por qué se dice este Salmo 51 antes de irnos a dormir? Conjuntamente con el Shema Israel, evidentemente que hay que decirlo, porque habla de la teyuba. La persona antes de irse a dormir tiene que hacer un reconto y un balance de lo que hizo durante el día. Y tiene que hacer teyuba, y así dice, y usa la palabra sazón, como está escrito acá. Está escrito Alta Shligeni Melefaneja, allí valí sazón y sheja. Devolveme el sazón, devolveme el regocijo. Acá estamos hablando específicamente, para explicar el Salmo 51, conocido Salmo 51, es que cuando viene el profeta Natán, claramente lo dice, Bebo Elam Natán a Naví, el profeta Natán viene a reprochar al rey David, que había estado con Bathsheba, y le dice que tiene que comportarse correctamente. El rey David entra en consternación, y es cuando expresa, este es el, vamos a decir, uno de los grandes salmos de la teyubá, del arrepentimiento. El rey David entra en congoja y entra en arrepentimiento por lo que había hecho. Nosotros sabemos, mandó a matar al esposo de Bathsheba, como nosotros ya conocemos la historia. Entonces viene el profeta y le dice al rey David que haga teyubá, y evidentemente el rey David acepta la reprimenda, la amonestación. El rey David recibe esa reprimenda y claramente dice acá, allí valí, devolveme el sazón y sheja, el regocijo. Está muy consternado. ¿Qué pide? Pide regocijo, no pide simjá, no pide alegría, sino pide regocijo, sazón. Entonces, una vez más, debemos entender que la teshuvá está vinculado más con el sazón, con una alegría, pero es más profunda, más interna, para ir directamente contestando las preguntas. El sazón tiene que ver, evidentemente, con la felicidad, pero es una felicidad interna que viene después de la oscuridad. Por eso cada vez que se habla de la teyubá, del arrepentimiento, como vemos acá en el Salmo 51, que está hablando de arrepentimiento, que el rey David estaba consternado y estaba afligido por lo que había hecho, hasta el punto tal que viene el profeta y le reprocha, lo amonesta, y utiliza acá la palabra Ashibali, sazón, que me vuelva el regocijo. El regocijo es una alegría interior. La simjá, que es Yom Tov, explicamos antes, es una alegría manifiesta, revelada, cuando está todo bien. Como claramente dice, también lo decimos en las escrituras, Ki besimcha tetzeu, cuando venga el Mashiach, Ki besimcha tetzeu, así dice el profeta en Isaías, Ki besimcha tetzeu, que significa que vamos a recibir al Mashiach besimcha, con alegría, con un alborozo, vamos a decir, estar muy pero muy contentos. Es una alegría manifiesta, una alegría que realmente nos desborda. Eso es la palabra simjá. Pero el sazón es una alegría interna, una alegría que viene con la reflexión. Es una alegría del corazón que vuelve a Hashem. Con este parámetro vamos a poder contestar todo lo que habíamos preguntado al principio. Por ejemplo, dijimos que la parashá de la semana, parashá Nitzavim, dice claramente que Hashem, que Ayuba Hashem la sus aleja, Hashem va a retornar la sus aleja, regocijarse, Kashesas a la boteja, como se regocijó contra utiliza la palabra sas, el regocijo con nuestros antepasados. Abraham, Isaac y Jacob se caracterizaron por tener una vida llena de pruebas,
para dar un ejemplo con lo que dice la Torá, que una vez que Hashem le dice a Abraham, Lech leja meartzeja, tenés que salir de tu tierra, llega a la tierra de Israel y ve una tierra de Israel llena de hambruna. Entonces Abraham constantemente fue probado, Isaac y Jacob, justamente, que son los baluartes de la fe, los baluartes y los pilares del pueblo de Israel, tuvieron que ser probados y pasaron todas las pruebas. Entonces, justamente, con nuestros antepasados, usa la palabra sas, la palabra sas que viene después de la teshuvá, después de la prueba, que la persona no claudica, eso es sas, es una alegría interior. Por eso cuando habla de la teshuvá, que si nosotros vamos a retornar a Hashem en el contexto de Parashá Nitzavim, estamos hablando que cuando la persona, como claramente dice la Parashá Nitzavim, Umal Hashem lo queja, que Hashem va a circuncidar el prepucio de los corazones del pueblo de Israel, está hablando todo el concepto de la teshuvá. Y en este concepto de la teshuvá, usa la palabra sas, Beshava Hashem, la sus, Hashem va a volver a regocijarse, va a volver, cuando habla de volver, de teshuvá, de arrepentimiento, del pueblo de Israel usa la palabra sas, y como se alegró, como se regocijó con nuestros antepasados, que es una alegría interna, es un regocijo interno. Eso es el que viene después, como dije antes, de la oscuridad, de la prueba, del tropiezo, del pozo. Ahí viene la palabra sazón. Y también, como hablamos con respecto a la Rosh Hashanah, que se toca el shofar, y qué dijimos que se dice antes de tocar el shofar, se dice sasano jalim teja, que me voy a regocijar con tu palabra. También, por cuánto es que shofar, como es sabido, es el concepto de teshuvá, la persona, tocamos el shofar y nos arrepentimos para tener Bizat Hashem, un año espectacular. Habla de teshuvá, entonces como habla de teshuvá, no habla de simjá, habla de sazón, habla de una alegría interior, la alegría que viene después de la oscuridad, después de la tormenta, eso es, por eso antes de tocar el shofar decimos, sas anoji alimbratej. Y como dijimos en la Megilat Esther, que decimos, la Yehudim aita orá besimjá besazón. La palabra sazón, explicamos, tiene que ver con el Brit Milá. ¿Y de dónde se aprende que la palabra sazón tiene que ver con el Brit Milá? El regocijo tiene que ver con el Brit Milá. Y cita el versículo que se dice, previo al sonido del shofar, que dice, sas anoji alimbrateja, me regocijo con tu palabra, con tu pacto, con tu testimonio. Se está hablando del Brit Milá. El Brit Milá es un corte. ¿Quién está contento? Evidentemente, es una alegría interior, no es una alegría manifiesta el Brit Milá. La mamá está llorando. Es una mezcla entre la emoción del momento y el dolor de ver a su hijo que está pasando por una cuestión quirúrgica. Entonces, justamente después del corte, después de ese pacto, vamos a decir, esa unión con Hashem, como diciendo, estamos con Hashem, incluso en los desafíos, como el pueblo de Israel plasma eso en la práctica. Ahí utiliza la palabra sas anoje alimbrateja. Cuando se habla del Brit Milá, se usa la palabra sas anoje alimbrateja. Y eso es lo que está escrito también en la profecía de Jeremías. Jeremías dice, Beafactia belam le sazón. Voy a transformar, voy a trocar su duelo le sazón, el regocijo. Cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de dolor, de prueba, como hablamos antes, usa la palabra sazón. De vuelta, en Jeremías 31:12 dice, Beafacti abelam le sazón. Eso es la profecía, que todos los días de ayuno se van a transformar en días de alegría, de regocijo, y dice, Beafacti, voy a transformar abelam le sazón, su duelo, su luto, en regocijo. Cuando utiliza la palabra luto, como dijimos anteriormente, va acompañada de la palabra sazón. Es un regocijo interno, no es una alegría manifiesta como aquella persona que le viene una buena noticia, que está contenta, está alegre. Acá estamos hablando que es una lucha, es la persona que pasa la prueba, que pasa el desafío. Entonces la alegría es una alegría interior, una alegría que viene del galut. Y justamente la Parashá Nitzavim nos habla que si nosotros en el galut, como claramente, vamos a verlo claramente, la Parashá habla que, como dice la Parashá, que está hablando del galut, Beyaba Hashem me lo queja, si nosotros, Beyabta Hashem me lo queja, la persona en el galut mismo va a retornar a Hashem, Beyama Hashem me lo queja, Hashem también va a retornar y nos va a hacer ir a la tierra de Israel, y si vas a estar extraviado, Hashem te va a hacer volver. Humarash, como dijimos antes, Humarash Hashem lo queja el de Babeja, y Hashem va a sacar el prepucio de vuestros corazones, y nosotros vamos a volver a la tierra
de Israel. Bellamata Becoló, y vamos a escuchar la voz de Hashem. En ese contexto dice la Torah, como dijimos antes, que Ayuba Hashem la sus aleja. Hashem va a volver a regocijarse, así como se regocijó con nuestros patriarcas, como explican los Jajamim, dijimos antes, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, claramente, eso es lo que nos dice la Torah. Pero también hay un versículo en el Salmo 68, fíjense qué espectacular que está esto, dice, Beasisú besimja, Beasisú besimja. Va a llegar un momento, dice el Salmo 68, se van a regocijar con alegría. Va a haber la unión entre el regocijo y la alegría. Así dice el Salmo 68, Beasisú besimja. Se van a regocijar con alegría. ¿Cómo? O es regocijo o es alegría, son las dos cosas. Se va a unir el regocijo interior del Galut y, como dije anteriormente, vamos a salir del exilio con una alegría increíble. Quiere decir, se va a unir el regocijo con la alegría, como claramente lo profetiza el rey David en los Salmos, de vuelta, el Salmo 68, que dice, Veyasí su besimja. Veyasí su besimja significa, se van a regocijar con alegría. ¿Qué significa regocijarse en alegría? Lo que hablamos antes. Esa alegría interior se va a transformar en una alegría superlativa con la llegada del Mashiach. Como dijimos anteriormente, la llegada del Mashiach, la bonanza total, la verajá total, tiene que ver con la simjá, con esa hermosa noticia. Pero para llegar a esa hermosa noticia, dice el rey David, Veyasí su besimja, se van a regocijar con alegría. El regocijo, como hablamos antes, el regocijo interior, que viene después del tropiezo, que viene después de la equivocación, del error, y nosotros lo superamos, eso nos trae una alegría interna. Y de esa alegría interna se va a transformar, Veyasí su besimja, de ese regocijo que va a ser con alegría. Como también dice en Isaías, el Salmo en Isaías dice, Sazón besimja, de vuelta, Sazón besimja, y así van a alcanzar el regocijo y la alegría, Benazu y Agón beanajá, y se van a despojar de la tristeza, de la angustia. Entonces acá nos dice el Isaías 35, de vuelta y Jeremías, lo que dice el versículo en Isaías, dice, Sazón, Besimja y Asigu, van a captar el concepto de Sazón, Besimja, las dos cosas. Sazón, Besimja y Asigu van a comprender, van a atrapar el Sazón, Besimja, las dos cosas, el regocijo y la alegría interna y la alegría externa. Benazu y Agón beanajá. Y van a apartar, se va a escapar todo tipo de angustia. Entonces es un buen consejo. Jajamí me explican que es un buen consejo. ¿Cuál es el consejo? Cuando la persona está triste, tiene que involucrarse en la alegría. Sazón besimja y asigu. Cuando la persona puede captar sazón besimja, benazu, la tristeza se va completamente. No hay que embarcarse o enroscarse en la tristeza, sino al contrario, buscar momentos de alegría. Justamente en la angustia, nos dice Isaías, en la angustia buscar momentos de alegría. Como dice claramente Isaías, sazón besimja y asigu. La persona tiene que captar el sazón besimja, las dos cosas, la alegría interna y la alegría externa, y así vamos a dejar que pase, que se vaya, que huya despavorida todo tipo de alegría, todo tipo de tristeza por intermedio de la alegría. Y eso es lo que ahora en Sukkot, después de Rosh Hashanah, Kippur viene Sukkot, y también lo decimos todas las semanas, dice el famoso versículo en Isaías que nosotros conocemos, dice, Beshaptem maim besazón mi maineya Yeshua, y van a sacar el agua, besazón, con regocijo, de los manantiales de la salvación. Como nosotros sabemos, la alegría de Sukkot, lo decimos en Abdalá también, Beshaptem maim besazón, van a extraer aguas con regocijo. En la extracción de agua, como hablamos antes, para comprender mejor todos los conceptos vertidos anteriormente, dice Beshaptem maim besazón, van a extraer agua. Cuando hablamos de extraer significa desde dentro de las napas de la tierra, dentro mismo de lo profundo, de lo interior de la tierra, van a extraer aguas, dice Beshaptem maim, van a extraer aguas besazón, con regocijo, porque dijimos antes, cada lucha,
cada profundidad, cada vez que vamos a sacar el agua interna, eso habla cuando se habla de cosas internas, habla de sazón. Por eso dice, Beshapte Mai Mesazón, mi Yeshua, de los manantiales de la salvación. Eso de Sukkot, la gran alegría de Beta Shoevá, que las Yehudí sacaban agua interior de dentro de la tierra. Shapte Mai Mesazón, van a extraer agua con regocijo, me mané Yeshua, de los manantiales de la salvación. Y así se comprende el versículo que preguntamos al principio. Dijimos la gran profecía de Nitzavim, la parashá Nitzavim de Rosh Hashanah, que dice que Ayuv Hashem Lasuz, Hashem va a volver a regocijarse con ustedes, la to, para bien, Kayesaz a la boteja, así como se regocijó contra sus antepasados. Porque usa la palabra sas, porque usa la palabra regocijo. ¿Por qué? Porque el regocijo viene después de la teshuvá, después del arrepentimiento, después que la persona comprendió que se equivocó, como el shofar que hablamos antes. El shofar, por un lado la persona sabe que este año hace un balance, hizo cosas buenas, hizo cosas correctas y cosas del otro lado, y tocamos el shofar y nos dice la Torá, que nos dicen los Jajamim, que antes de tocar el shofar de la teshuvá, esa alarma que nos conmueve, la persona debe decir un versículo. ¿Cuál es el versículo? Sasa noje alimbrateja. La persona tiene que llegar al regocijo. Significa que por intermedio de la teshuvá, del arrepentimiento, que vamos a ir enmendando nuestra senda, eso nos trae una alegría interna. Sas, hasta que se cumpla la profecía del rey David. Ve así sube simja, que el regocijo sea con alegría. Vamos a poder, cuando venga el Mashiach, vamos a poder unir el regocijo interno de la teshuvá, pero vamos a llegar a un nivel superlativo, a un nivel superior de simja. Simja es cuando está todo bien y la persona directamente ni piensa en el mal, porque una vez que la persona extrae Shapte Mai Mesazón, la persona se va a extraer del agua interior que está dentro de sus napas ocultas de su tierra interior. Shapte Mai Mesazón, va a haber el regocijo, mi mané Yeshua. Entonces se va a cumplir también lo que dice Isaías, Kibesimha Tetzeu, que vamos a salir, Kibesimha, vamos a salir del Galut con alegría, sacando todas las cosas malas y toda alegría y todas cosas buenas para un Shana Tová o Metuka.